Bueno, muy buenas tardes aquí en Colombia, muy buenas noches para España. Eh, Primero agradecer por esta oportunidad que se tomaron ustedes para entender un poco la situación que estamos viviendo socialmente, porque pues no estamos hablando de una situación tan aislada o regional como lo es la comunicación con nuestros hijos. ¿Qué pretendemos nosotros eh, frente a una situación como esta? Primero me presento. Mi nombre es Jessy Parra Cuervo, soy coach y más allá de ser coach o de tener una preparación o una formación, soy padre de familia. Y las múltiples situaciones que viví con esa experiencia que significa tener hijos y en los cuales estamos definitivamente inexpertos sin importar la edad en la que los tengamos. Y si adicional a eso le sumamos las situaciones de culturales o sociales en las que hemos básicamente quedamos embarazados, lo digo en esa expresión, y no porque son planeados, dificultan aún más esas experiencias. Como padre, eh, viví una experiencia un poco disruptiva en la cual me enfrenté en el año 2012 a cáncer, que creo que es una palabra bastante fuerte, y sistemáticamente viene siendo utilizada para determinar que algo se está comportando mal. Por eso muchas de las cosas se refieren hoy es que son un cáncer para la sociedad. Y una de esas justamente está en el comportamiento que tenemos hoy como sociedad, como padres y como hijos. Soy escritor, también mi pasión o esa pasión que nació en mí después de vivir esa situación, me generó gran expectativa primero de decir qué estoy haciendo con mi vida, cuál es el legado que les estoy dejando a mis hijos y qué me permite a mí ir avanzando realmente en mi proyecto de vida. Frente a esa situación, eh, llego a los procesos de coaching. Llego a los procesos de coaching en los cuales las escuelas básicamente que prestan esta facilidad o esta herramienta me impactan. ¿Y por qué digo que me impactan? Porque cuando uno normalmente viene trabajando, viene uno construyendo un proyecto de vida, nosotros acá en Colombia decimos que debemos tener casa, carro y beca, que básicamente es como el modelo, reemplazando beca como toda la formación educativa y profesional con la que normalmente estamos acostumbrados a llevarlos como sociedad. Ese proceso en algún momento me dijo, ¿realmente es lo que tú estás haciendo? ¿Es lo que tú pretendes llevar a tus hijos o a tu familia o a tu entorno? ¿O debemos hacer un alto en el camino? Ese alto en el camino me llevó justamente a decir, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Ahí empecé el proceso de transformación. Esa transformación que básicamente es, ¿qué estoy haciendo? Me paré un día después de vivir el proceso del cáncer y ya me llevó a preguntarme si realmente era lo que yo estaba haciendo, qué estaba pasando con mis hijos, especialmente qué les estaba transmitiendo yo y realmente qué era lo que me importaba a mí como ser. Luego de eso viene cómo desarrollarlo. Entonces, a través de la escuela se realiza una serie de formación, llamémoslos talleres, llamemos entrega de herramientas, llamémoslo transformación de conocimiento o transferencia de conocimiento, en la cual nos permite eh, llevar a algo que básicamente es nuestro proyecto de vida. Y eso es básicamente el por qué llegamos nosotros a una escuela como esta, como la ECOI, la cual es una gran oportunidad. Entonces, empecemos con el tema que nos centra hoy. Normalmente nosotros decimos, tenemos un problema con nuestros hijos
Y empezamos a utilizar la herramienta más famosa que existe en el mundo. Nosotros decimos San Google, que básicamente es nuestra biblioteca, ¿sí? La cual nos permite básicamente obtener información. Pero ahora yo les pregunto, ¿realmente es un problema o es una tradición familiar? Voy a empezar con la connotación de que básicamente es una tradición familiar, que nosotros inconscientemente estamos desarrollando. Una vez nosotros empezamos a escuchar por primera vez eh, las manifestaciones de audio de nuestros hijos, empezamos a generar ciertos comportamientos o ciertas tendencias en las cuales vamos formando a nuestros hijos. Entonces, por ejemplo, en esos primeros momentos, el llanto, que es la manifestación eh, de ellos como seres, nos puede generar a nosotros ciertas incomodidades o ciertos malestares. Entonces, desde ese mismo momento ya nosotros empezamos a buscar la forma de cómo callar a nuestros hijos. Claramente por nuestra angustia, nuestra formación o como creamos que debemos hacerlo, porque finalmente no existe un manual que nos diga cómo debemos comportarnos nosotros frente a cada uno de nuestros hijos, porque cada uno es diferente. Y empezamos nosotros a buscar la forma de cómo hacer que ese llanto no se convierta en algo que nos incomode a nosotros. Inicialmente nosotros decimos, es que el bebé llora porque tiene hambre, ¿sí? Llora porque está con el pañal húmedo, ¿sí? O llora porque tiene algún tipo de dolor. Y nosotros empezamos a interpretar esos diferentes sonidos o esos diferentes llantos bajo lo que nosotros pretendemos. E inconscientemente vamos generando la cultura de debemos callarlos, ¿sí? Después está la emoción de esas primeras palabras, ¿sí? Normalmente son papá o mamá o alguno de las personas que están cerca a ellos, que también eso se ha transformado un poco, porque bajo la experiencia que tengo dentro de mi sociedad, he visto que los hijos o nuestros hijos los cuidan terceros, bien sea una nana, una enfermera, o incluso sus abuelos o familiares o personas que nosotros, por nuestras múltiples ocupaciones, debemos hacer que ellos se encarguen de nuestros hijos. Entonces, conozco casos donde sus primeras palabras fueron los nombres de las nanas o de las enfermeras y no justamente las primeras palabras de papá y mamá, lo cual también los dejo a su interpretación es si realmente las condiciones que estoy generando generan una tradición familiar o es que realmente tengo un problema de comunicación con mis hijos. Una vez tenemos el escenario de la tradición familiar, como les mencioné, el tema de las primeras palabras, también vienen los primeros comportamientos. Entonces, nosotros dentro de nuestra cotidianidad, nuestro afán, nuestro ritmo de vida, nosotros estamos acostumbrados a que esta sociedad acelera todo el tiempo nuestras condiciones, nuestros pensamientos, nuestras actitudes y más aún nuestro tiempo, porque si nosotros nos desplazamos hacia nuestros lugares de trabajo y cuando no son óptimos esos desplazamientos, tenemos que perder mucho tiempo en el transporte o en el traslado y eso hace que nosotros estemos realmente cargados todo el tiempo cuando llegamos a nuestras casas y tenemos la oportunidad de generar algún tipo de comunicación, la cual no está dentro del ambiente adecuado. ¿Por qué digo yo que no está dentro del ambiente adecuado? Si nosotros estamos con el estrés laboral, con el estrés del tráfico, que hay demasiado tráfico, todo el mundo tocando las bocinas, eso hace que nosotros inconscientemente estemos cargados de muchas emociones, de múltiples emociones, las cuales hacen que inconscientemente queramos básicamente llegar a un espacio donde tengamos paz. Entonces, cuando estamos con nuestros hijos en esos primeros escenarios de primera infancia, perdón, cuando ellos están explorando sus emociones, están aprendiendo nuevas palabras dentro de su jerga, ¿qué hacemos nosotros? Queremos silencio normalmente. Entonces nosotros usamos normalmente, por favor, mira, cállate, guarda silencio,
o básicamente otorgamos el mecanismo de moda desde hace unos 15 años hacia acá, un poco más, 20, que es básicamente les damos los famosos distractores para que nosotros podamos estar tranquilos. Entonces, damos una tablet o damos un celular, o también algunos padres reemplazan eso por otros objetos como juguetes, consolas de video, consolas de juego, que básicamente lo que hacen es generar una distracción. Entonces, frente a esa distracción, yo puedo estar tranquilo y puedo decir, perdón la expresión, puedo estar en paz. ¿Sí? Pero ese tipo de comportamientos también hacen que inconscientemente nuestros hijos estén perdiendo la capacidad de conversación. Entonces, llegamos a los escenarios donde, bueno, vamos a empezarlos a educar. Cuando nosotros decimos vamos a educarlos, entonces viene la famosa expresión que la educación es desde la casa, la formación o el conocimiento es en nuestras instituciones educativas. Pero nosotros dentro de ese afán que tenemos de formarlos, de llenarlos de conocimiento o de querer que sean las mejores personas que nos superen a nosotros o superen a sus hermanos mayores o a nuestros familiares, otorgamos esa responsabilidad a los educadores. Entonces, cuando llegan nuestros profesores a informarnos que los niños no tienen problemas de expresión o que son extremadamente hiperactivos o que en su defecto también hablan demasiado dentro del aula o no se saben expresar adecuadamente o usan gritos para expresar diferentes emociones, ahí empezamos nosotros a preguntarnos qué estoy haciendo mal, cuando efectivamente soy padre consciente y reconozco ese error. Cuando llegué en ese momento me dijeron, ¿qué está pasando con mi hijo? Cuando tenemos las notas o la información que nos envían a nuestros educadores a través de, pues en Colombia, digamos, usamos mucho la famosa agenda, que básicamente permite la interacción escrita con las personas, con la institución educativa y con nosotros como padres, y empezamos a preguntarnos nosotros qué estamos haciendo mal, ¿sí? Porque básicamente empieza la sensación o el sentimiento de culpa, en la cual uno dice, wow, aquí está pasando algo, entonces voy a buscar qué problema tiene mi hijo. Entonces, ahí ya vamos a la segunda parte, ¿realmente es un problema o básicamente es un comportamiento adquirido? Por eso mencionaba yo inicialmente decir, ¿realmente es una tradición familiar lo que estoy obteniendo? Si mi hijo realmente no es capaz de hablar o expresar sus emociones o realmente decirme qué es lo que le pasa, porque básicamente yo lo formé de esa manera. Y como sociedad hoy en día permitimos ese tipo de cosas, uno, por el miedo nuestro a decirle, no, es que mi hijo o mi hija tiene que formarse, tener el suficientemente criterio para enfrentar la sociedad, o básicamente yo lo protejo tanto y yo lo aíslo tanto del mundo que cuando sale a enfrentarse a esa situación se golpea fuertemente o lo golpea la misma sociedad. Entonces nosotros también hablamos un poco de lo que socialmente conocemos como el famoso bullying o el famoso matoneo escolar, en los cuales los niños reciben demasiadas agresiones, lo cual es un problema. Básicamente existe comportamiento y la psicología académica y la psicología personal también lo está trabajando. Pero más allá de eso es, ¿qué es lo que nosotros estamos permitiendo nosotros? La experiencia me ha dicho, y varias personas, varios niños sobre todo, cuando he trabajado en las instituciones educativas, empiezan a hacerme cuestionamientos respecto a realmente qué es la comunicación o qué es hablar, ¿sí? Porque muchos dicen, no es que yo escucho que todo el mundo habla, pero realmente no tiene mucho sentido palabras para mí. Entonces, cuando nosotros empezamos a enfrentarnos a ese tipo de cosas, primero decimos, bueno, si realmente el niño no tiene la edad suficiente o el conocimiento suficiente para recibir tanta información como la sociedad se lo está brindando a través de los medios de comunicación, ¿sí? Bien sea el televisor, o sea la tablet, o sea el celular, o cualquier otro mecanismo de comunicación, ¿sí? Porque no solamente estamos hablando de lo visual, sino también de lo auditivo.
Ahorita hay demasiada carga de información que se puede generar. Incluso nosotros como adultos también la experimentamos. Entonces, más allá de decir que sea un problema o que sea una tradición familiar, es que tengamos la conciencia de que evaluemos realmente qué es lo que estamos haciendo nosotros. Les voy a poner un ejemplo de lo que yo viví en mi infancia. Tengo 43 años y tengo la dicha de haber vivido una infancia en la cual no había tecnología tan supremamente eh, absorbente dentro de mi esquema social, dentro de mi familia y dentro de mi comunidad. Yo vivía libremente a jugar, ¿sí? Creaba juegos con mis amigos de esa primera infancia, creábamos juegos. No teníamos los mecanismos suficientes tecnológicos para estar sentados como hoy en día todo el tiempo frente a un dispositivo tecnológico que me absorba completamente. Entonces, frente a ese escenario, yo primero tenía que defenderme y a nuestros hijos cómo se defienden a través de una herramienta tecnológica, con los famosos chats, ¿sí? O mensajería instantánea. Entonces, cuando quieren expresar algo, lo hacen a través de un símbolo, ¿sí? Las famosas caritas o emoticones que tienen la mensajería instantánea, lo cual hace que ellos no sean capaces de expresar realmente o de dar a interpretar su verdadera emoción. Con esa primera infancia yo también tuve un momento muy enriquecedor y es que tradicionalmente mi familia siempre se reunía en las horas de la noche, el momento de la cena, o a compartir la comida primero que íbamos a ver, pero más allá de eso era sentémonos a contarnos qué pasó durante el día. Al tener esa interacción, básicamente me permite a mí generar espacios de audiencia con mis hijos. ¿Por qué hablo yo de espacios de audiencia? No sé si les ha pasado a ustedes que van a entrevistarse con alguna persona y lo primero que ustedes dicen, no, es que tengo que conseguir la cita, ¿sí? Con esa persona y quiero ir a conversar con esa persona. Durante esa interacción, entonces se genera una audiencia, ¿sí? Llámese que yo sea profesional o no, o que yo sea un empleado, un colaborador más dentro de una compañía, empiezo a generar esa audiencia, que básicamente, ¿qué es? Las personas que me van a escuchar. Si realmente soy capaz de generar esa audiencia, o básicamente yo hablo por hablar, o tengo la limitación de mi poder oral. Dentro del escenario de la audiencia, yo les comentaba, generaba esa audiencia con mi familia, mis padres y mis abuelos en su momento, se sentaban con nosotros y pocas veces usaban la pregunta típica que nosotros hacemos, ¿cómo te fue en el colegio? ¿Mm? A lo cual nuestros hijos, ¿qué nos responden? Bien, ¿sí? Y seguidamente nosotros, ¿qué decimos? ¿Qué hiciste hoy? A lo cual nos responden ellos, nada. Y ahí terminó la conversación, ¿sí? Ellos adoptan la posición de vivo solo, me muevo solo en este mundo, no estoy acompañado, así tenga personas al lado, se desplazan a sus cuartos o a los lugares donde tengan destinado a permanecer solos, ¿sí? Entonces, ahí encontramos que realmente la audiencia me está funcionando o no soy capaz de generar la audiencia con mi hijo. Volviendo un poco al presente, en alguna oportunidad encontré el escenario de unas niñas que básicamente decían que nunca habían conversado con sus papás. ¿Y por qué digo que nunca habían conversado? Bueno, hablan todo el tiempo, sí, se saludan todo el tiempo, sí, se despiden todo el tiempo, sí, pero ¿en qué momento se sentaban realmente a conversar? Entonces, una niña me decía, no, es que realmente mis papás nunca tienen tiempo. Mi mamá llega muy tarde de trabajar, cansada, adicional lleva trabajo a su casa y se la pasa trabajando y nunca tiene tiempo para mí. Y cuando quiero hablarle de alguna situación en la que yo estoy viviendo, básicamente me calla con palabras como,
cállate o espérate o después, ahorita no tengo tiempo. Y mi papá está completamente ausente porque o está viajando por su trabajo o básicamente es un papá ausente porque él abandonó el hogar, ¿sí? Y digo abandonó porque pues, en nuestra diversidad familiar ahorita, la construcción de ese núcleo familiar pues está tan fracturada que ya es normal pues que los hijos vivan con alguno de sus padres o incluso con alguno de sus abuelos, que ya incluso también tengo casos donde se han generado ese tipo de comportamientos donde los abuelos adoptan la figura paterna materna. Pero más allá de eso es, ¿qué estoy haciendo yo? ¿Sí? ¿Cuál es realmente mi posición? Porque mi egoísmo como padre también me permite a mí tomar decisiones que pueden ir en contra de mi propia familia. Entonces, cuando soy consciente de eso, entonces puedo decir, bueno, voy a buscar solución. Entonces, la primera solución que encuentro, ¿cuál es? Mi directora de curso, en el caso de la primera infancia, o la psicóloga del colegio, con la cual digo, no, es que mi hijo tiene problemas de comportamiento, o mi hijo no se expresa, o no sé realmente cómo está mi hijo, ¿sí? O la famosa sorpresa, la gran sorpresa cuando le dicen a uno, no, es que usted realmente no sabe cómo es su hijo, y no dice, que no soy capaz de identificar, que no sé cómo es mi hijo, la realidad es que sí, sí pasa eso, frecuentemente. Nosotros estamos atribuyendo esto a que es un problema cuando realmente nosotros generamos esa condición. Nuestra tradición familiar hizo que nosotros conscientemente o inconscientemente generáramos ese tipo de comportamientos en nuestros hijos, esos problemas o esas situaciones de comportamiento que nos permiten a nosotros tener hoy en día esto. Entonces, ahora, ¿cómo hacemos nosotros? ¿Sí? La pregunta del millón es, listo, ya sabemos que tenemos una barrera. Si a uno le dicen, es que tienes que romper la barrera, eh, una barrera, ¿qué es lo que uno busca? Una herramienta. Entonces dice, bueno, si es una barrera de ladrillo, entonces voy a coger un martillo o algo, una máquina o a punta de golpes, puedo romper esa barrera. Pero cuando no identifico realmente cuál es la barrera, ¿qué debo hacer? Ahí empieza el silencio inconsciente y muchas veces consciente de decir, es que no puedo hacerlo. ¿Sí? O no sé cómo hacerlo. Entonces empezamos a acudir a los grupos de ayuda que nos permiten a nosotros compartir historias en las cuales decimos, listo, a lo que a mí me funcionó, posiblemente a ti te haya funcionado. Pero lo cierto es, primero que tengo que identificar realmente cuál es la barrera que tengo que romper yo. ¿Sí? Si yo soy capaz de hacerle preguntas adecuadas a mi hijo, ¿sí? Que una de las cosas justamente que hace el coaching es cambiar las preguntas. Les pongo un ejemplo. Si yo a mi hijo, en lugar de preguntarle cómo te fue hoy, que ya sabemos cuál es la respuesta, que me va a decir bien, es cuéntame qué experiencias tuviste hoy. Así difícilmente va a tener la respuesta de decir bien, porque no corresponde. Entonces, esa lógica programática que le voy generando yo a mi hijo, ¿sí? Me permite a mí también ir rompiendo esa barrera cuando la identifico. Claramente hay procesos o ayudas o herramientas profesionales que me permiten a mí decir, vamos a mejorar la comunicación o qué es lo que vamos a hacer. Pero lo primero es identificar realmente si yo tengo una barrera, porque yo como papá también la puedo generar. Si a todo momento le estoy diciendo a mi hijo, más tarde, después, mañana, ahorita estoy ocupado, estoy atendiendo a una llamada o estoy ocupado en otras cosas, pues yo mismo estoy generando la barrera. Entonces, ¿cómo voy a romper la barrera si el problema lo tengo soy yo? La condición o la limitación la tengo soy yo. Normalmente nosotros, después de los múltiples procesos, cuando nosotros acudimos, digamos, a los psicólogos, cuando llevamos a los niños, normalmente, ¿en qué termina la conversación? Es que la culpa es de los papás, ¿sí? O la responsabilidad es de los papás. Entonces terminamos haciendo terapias o trabajos, primero en los padres y luego llevándolos hacia los hijos para permitir esa comunicación, para que permita que fluya. Primero, les recomiendo, muy importante, identificar.
Entonces, para romper las barreras, primero es decir cuándo hacerlo, ¿sí? Las grandes incógnitas, y a veces la respuesta de muchos padres cuando estamos dentro de los talleres es, no, yo cuando voy al cine aprovecho para hablar con mis hijos, ¿sí? Cuando vamos a jugar, o cuando estamos fuera, cuando vamos en el carro, ¿sí? O cuando los estoy llevando a la institución educativa, entonces yo aprovecho ese momento. Realmente la respuesta es ¿cuándo hacerlo? La respuesta debería ser única, siempre. Siempre debemos buscar la conversación con nuestros hijos. ¿Cómo buscamos nosotros eso? Vamos ahorita a ir mirando el cómo hacerlo después. Pero el cuándo, la primera cosa que yo les digo es siempre. ¿Cuándo hacerlo? Siempre. No busquen pretextos. Claro que todos podemos estar ocupados. Claramente, nuestro ritmo de vida nos impide a nosotros decir, puedo hacer una pausa en este momento, pero una respuesta adecuada sí es importante. Cuando nuestros hijos nos llamen o nos busquen para una conversación, nosotros podemos decirles, mira, en este momento estoy terminando algo, por favor dame X tiempo, comprometámonos con un determinado tiempo en los cuales nosotros le vamos a generar la atención. Entonces, ese cuándo es importante, ya les mencioné, que siempre hacerlo y siempre delimitarlo. Nunca dejen los tiempos abiertos con sus hijos. ¿Sí? Porque ellos se van acostumbrando a que cuando yo les digo luego, más tarde, ahorita no, significa nunca va a conversar conmigo. Y cuando están en la etapa adolescente, entonces nosotros nos recriminamos o les recriminamos el que no hablen con nosotros. Entonces ya les dicen, no, no, pero es que tú nunca te sientas a hablar conmigo. Claro. Y la respuesta de ellos, pero es que cuando quise hacerlo, tú nunca pudiste o tú nunca quisiste. Entonces comprométanse ustedes siempre, o comprometámonos, porque también yo lo vivo, que cuando nosotros no podamos en ese momento, pongámosle un espacio-tiempo en el cual nosotros podamos hacerlo. Y que ese tiempo sea un compromiso, ¿sí? Que no sea negociable. Si yo les digo, mira, dame 10 minutos y en 10 minutos me siento a conversar contigo, cumplámoslo. ¿Sí? Pero que no pasen los 10 minutos porque ellos son un relojito y ellos tienen referencias a que ustedes no lo crean, desde muy pequeñitos se manejan los espacios de tiempo. Ellos ya van a decir, listo, ya pasaron los 10 minutos y van a decir, ¿ya puedes hablar conmigo? ¿Ya quieres hablar conmigo? Necesito, no, aún no puedo, no puedo, no puedo. Entonces, el compromiso mío como padre, como interlocutor, ¿cuál es? Debo hacerlo siempre y debo delimitar ese tiempo. Entonces, el primer mensaje que les quiero regalar es, siempre busquen el espacio para conversar con sus hijos. ¿Cuándo hacerlo? Cuando ustedes lo determinen, pero con un compromiso, por favor. Entonces, ¿dónde hacerlo? Ahora viene la otra interrogante. Ahora dicen, no, es que tienes que buscar los espacios adecuados para conversar. ¿Cuál es el espacio adecuado? Todos. Todos los espacios son adecuados. Hay papás que me responden esto y básicamente volvemos al tema del cine. Es que cuando nosotros salimos a cine aprovechamos para conversar. ¿Cada cuánto van a cine? ¿Todos los días? ¿Sí? ¿O cuándo? Entonces uno dice, algo está pasando. O sea, ¿qué pasó para que no funcione la conversación? Para que ese donde tenga unas limitaciones. Hay papás también que dicen, no, yo aprovecho cuando vamos a lavar el carro, cuando el caso de los papás, ¿sí? Yo aprovecho cuando va a lavar el carro y me voy con mi hijo que a él le gusta hacer, y ahí buscamos ese espacio. Y el demás tiempo, ¿lavamos el carro todos los días? Esa sería la gran pregunta, la gran incógnita. Lo cual, eso genera espacios o barreras que yo mismo estoy imponiendo. Entonces, el dónde hacerlo, en todo lugar. ¿Sí? ¿Cuándo hacerlo? En todo momento, siempre. Siempre busquemos la conversación. ¿Cómo se logra empezar una conversación? Sin importar la edad. Contándole a nuestros hijos nuestras vivencias. También tenemos que quitarnos el traje de superhéroe por momentos y decir, estoy triste y enseñárselo a nuestros hijos. Mostrárselo. Mira, estoy triste, me pasó una situación en la empresa. Si ya tienen la edad adecuada para recibir esa información, yo les puedo contar qué pasó. Yo pensé, mira, tenía que presentar un informe, desafortunadamente me falló el computador, no lo pude terminar,
recibí una reprimenda de parte de mi jefe, me puso muy mal. Adicional a eso, venía en el tráfico, estaba, perdón la expresión, insoportable, eso me cargó. Vengo triste, quiero que me regales un abrazo para que me ayudes con esta tristeza. Eso es bueno, hacer ese tipo de cosas, ¿sí? ¿Y eso qué hace? Que nuestros hijos aprendan a expresar. Cuando pasó tal cosa, o a Juanito, o a Pepita, a María, a cualquiera de los niños con los que conviven y nos comparten ese tipo de situaciones. Y eso enriquece y lo principal, aprende a generarnos a nosotros unos comportamientos importantes o comportamientos de generar audiencia con ellos para que básicamente la conversación sea fluida. Ya aquí cambiamos el tema de que vamos a hablar con nuestros hijos a vamos a conversar con nuestros hijos, para que lo tengamos en cuenta. La conversación básicamente fluye bidireccionalmente, ¿sí? Cuando nosotros hablamos, alguno de los dos está escuchando, el otro no. Entonces, conversemos para que sea fluido. Y para que eso se permita es siempre hacerlo, repitamos la pregunta, ¿cuándo hacerlo? Y el dónde, en todo lugar. Entonces, ahora vamos a pasar el cómo hacerlo, que es de las cosas de pronto que más frecuentemente nosotros buscamos en Internet, cuando buscamos a través de esos mecanismos, cuando decimos, bueno, ¿cómo hacerlo? Vamos a hablar de los tipos de comunicación, ¿sí? A nosotros, en esos primeros momentos de escuela, nos dicen, es que la comunicación, hay una que es la verbal, ¿sí? Entonces, es todo aquello que es sonoro. Entonces, yo les pregunto, ¿hoy habrá comunicación verbal? Cuando la gran mayoría de mecanismos de información se trata a través de medios tecnológicos, nuestros hijos no están hablando casi. A nosotros nos están resumiendo todo en las expresiones de los famosos emoticones de la mensajería instantánea. Por eso hay tantos, por eso hay tantos, y cada vez hay más. Y les estamos quitando la capacidad, o nos estamos, porque yo también soy culpable de eso, nos estamos quitando la capacidad de expresar realmente nuestras emociones a través de esa comunicación verbal, ¿sí? Entonces hay personas que dicen, no, es que verbal es todo lo sonoro. No, verbal es todo lo que yo quiero hacer, ¿sí? Todo lo que yo quiero transmitir. Normalmente yo lo puedo hacer de forma escrita o a través de notas de audio, pero expreso realmente lo que me pasa. Y no dejo al interlocutor la responsabilidad de interpretar los famosos emoticones. La no verbal, que también nos dicen a nosotros, ¿sí? La no verbal nos dice a nosotros, ¿qué hacemos? ¿Sí? ¿Qué hacemos frente a las situaciones? Nosotros decimos, hacemos expresiones, las expresiones como, por ejemplo, el lenguaje corporativo, ¿sí? O el lenguaje corporal, perdón, en el cual nosotros a veces decimos, no es que nuestros hijos, no es que mi hija o mi hijo hace unas caras, hace unos gestos, ¿sí? Que mejor dicho, quiere maltratar a la otra persona solamente con la expresión de la mirada. Entonces yo digo, wow, aquí algo está pasando. ¿Qué es? ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa con eso? Que nuestra comunicación verbal, ese tipo no verbal, está generando realmente otros comportamientos o nos está diciendo cosas diferentes a lo que posiblemente su voz nos quiera transmitir. Entonces, aquí como padres les dejo un mensaje, una reflexión y es, aprendan a leer a sus hijos, ¿sí? ¿Cómo es leerlos? Interpretar realmente qué están haciendo, porque más allá de lo que yo haga, es realmente qué es lo que yo estoy viendo de mi hijo, ¿sí? Aquí les dejo una frase que hace un buen tiempo leí en una institución que decía, no te preocupes por lo que hablas frente a tus hijos, preocúpate por lo que haces porque todo el tiempo te están mirando. Entonces, nosotros a veces inconscientemente estamos hablándoles de forma cariñosa, o de forma adecuada, o de forma
emotiva a nuestros hijos, cuando la realidad es que estamos haciendo ademanes o estamos usando gestos inconscientemente que incomodan a nuestros hijos, que les estamos diciendo, me estás diciendo una cosa, pero me estás expresando otra diferente. Reflexionemos en eso. ¿Cómo lo logramos? Un ejemplo fácil. Cuando estemos hablando, mirémonos en un espejo. Y ahí ya podemos encontrar. Luego viene algo que no nos han dicho, ¿sí? Que nos usurparon en la primera infancia o en esos primeros momentos educativos, y es la comunicación paraverbal. Entonces, comunicación paraverbal. Esa realmente la llegué a entender cuando empecé a estudiar el comportamiento de lo que hacían las personas cuando transmitían un mensaje. Entonces, la comunicación paraverbal o el tipo de comunicación básicamente me permite a mí exaltar, ¿sí?, o minimizar el mensaje de lo que estoy transmitiendo. Entonces, por ejemplo, cuando yo le digo a mi hijo, te amo, de esta manera, como tan triste o tan suave, ¿realmente es lo que estoy transmitiendo o le estoy diciendo te amo poquito? Diferente cuando yo le digo te amo, que lo expreso con el alma, que lo expreso en un tono, no quiero decir subido, sino un tono bastante fuerte pero emotivo. Eso me permite a mí realmente exaltar el mensaje, ¿sí? La comunicación paraverbal también puede confundirse como todo aquello que se convierte en algo repetitivo. También lo usamos nosotros. Nosotros, como padres, a veces caemos en el error de repetir y repetir y repetir y repetir y repetir lo que estamos hablando, ¿sí? Las expresiones. Eso hace que automáticamente nuestros hijos hagan el switch off en sus cerebros, ¿sí? Y no nos están escuchando, ¿sí? Están completamente ignorantes. Y después, con el tiempo, vuelven y activan el switchecito y todavía está hablando lo mismo, y vuelven y lo apagan. Y después nos preguntamos, ¿realmente estamos conversando con nuestros hijos o estamos simplemente usando comunicación paraverbal que permite básicamente que nuestros hijos se pongan en modo apagado? Entonces, apagan su modo. Esto también funciona, no les estoy hablando solamente de la comunicación auditiva, porque hay personas que tienen alguna limitación. Nosotros con nuestra comunicación no verbal también caemos en eso. Por ejemplo, cuando nosotros empezamos a golpear superficies, cuando empezamos a señalarlos con los dedos o a golpearlos con el dedo índice, que hace que básicamente nosotros estemos generando esa comunicación paraverbal y nos permite a nosotros generar barreras. Volvemos a la misma pregunta de siempre. ¿Es un problema o es un comportamiento o una tradición familiar? Entonces, resumamos un poco, ya para entregarles las famosas 7 Cs. ¿Sí? Las famosas 7 Cs vienen de los modelos de comunicación asertiva. Llámese comunicación emocional, o llámese comunicación corporativa, o comunicación personal, comunicación en pareja. Básicamente todo lo que me permita a mí comunicarme o generar una audiencia para que a mí me escuche. La primera es ser claro, ¿sí? Nosotros con nuestros hijos cometemos el error que no le damos la información correcta. Les voy a poner un ejemplo y discúlpenme si la expresión les incomoda un poco. Acá también les cuento las vivencias de los niños, que son los que me transmiten a mí todo este tipo de cosas. A un niño me dijo un día, es que mi mamá me dice que no sea ridículo, que no haga cosas ridículas. Y yo, cuéntame, ¿qué significa eso? No sé, pero mi mamá me lo dice. Entonces, ahí estoy siendo claro con la información que yo le estoy transmitiendo a mis hijos, cuando realmente yo debo generar eso. Igual les comento, estos elementos funcionan en cualquier ámbito de comunicación. Entonces, el ser claro, ¿sí? Sin ambigüedades, sin nada que se deje a la interpretación. Si yo voy a usar palabras muy sofisticadas dentro de mi lenguaje, mi hijo no las va a entender. Y él pocas veces va a preguntar que si la entendió o no la entendió.
¿sí? Yo no la voy a hacer. Entonces él la va a interpretar. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Que van a usar ese mismo lenguaje o ese mismo léxico con los demás compañeros de su escuela y eso va a generar situaciones de incomodidad que incluso el niño no va a entender por qué se genera. Y las instrucciones que yo le estoy dando tampoco van a ser claras. Entonces, hay que ser claros para poder entender cómo realmente nosotros estamos transmitiendo la información. Les pongo un ejemplo. Hablen siempre como hablan sus hijos. De eso les va a garantizar que se pongan ustedes al mismo nivel de comunicación que ellos tengan para que puedan entender un poco. Ahora, cuando ya están un poco más grandes, cuando están en la de preadolescencia o adolescencia, ellos van a utilizar términos que para nosotros van a ser completamente desconocidos. Tenemos toda la libertad de decirle, por favor, cuéntame qué significa esto. ¿Sí? Bajo el contexto que lo están utilizando. Porque a veces también nosotros como padres nos cuesta o nos da pena, nos incomoda reconocer que no conocemos el lenguaje de ellos. ¿Sí? Pero nosotros también tenemos que entender que cuál es el contexto del lenguaje que ellos están utilizando y preguntarle, mira, cuéntame qué significa esto, ¿sí? Y después irlo a cotejar con otras fuentes. Entonces nosotros teniendo un contexto de ellos, también es bueno que lo busquemos, puede ser la RAE, por ejemplo, si realmente la palabra tiene algún significado o es algo que se inventaron, porque también pasa con eso, ¿sí? Pero no caigamos en el error de empezar a utilizar el mismo lenguaje, las mismas palabras que ellos utilizan solamente porque ellos los utilizan, sin nosotros tener los contextos. Eso es un error que nosotros cometemos. Hay que ser concisos, ¿sí? A veces nosotros queremos poner bonito todo. Cuando tenemos la vena artística, cuando queremos hacer las cosas súper llamativas, también pretendemos hacerlo a través del habla. Tenemos que hacer las cosas tan precisas que no tengan ninguna forma de desviar el tema. Entonces, a veces nosotros queremos decir un no y tenemos que buscar una forma de decorar el no para sentirnos bien con nosotros mismos. Entonces, mira, por ejemplo, voy a ir con X persona al cine, ¿me das permiso? Entonces nosotros no somos capaces de decir no, no quiero hacerlo o no me parece adecuado o recuerda que tú estás castigado o básicamente no te has ganado el permiso o si no empiezo a buscar la forma de decirle no, no, mira, lo que pasa es que quiero salir contigo o no, lo que pasa es que ya tenía un compromiso y se me había olvidado decirte, cuando la realidad es que no queremos que salga con la persona. Entonces tenemos que ser claros, tenemos que ser concisos sin decorar la información para que ellos la reciban de esa manera. Concreto, el mismo escenario. Debemos buscar siempre la información de la forma resumida para que ellos entiendan. No utilicemos términos que ellos no comprendan. Así a nosotros nos parezca normal ciertos términos, para ellos no. ¿Sí? Ellos básicamente todo lo están escuchando, pero lo que no comprenden pocas veces lo preguntan. ¿Sí? Les pongo el ejemplo claro, que hoy en día nosotros también los hacemos. Si en este momento tuviésemos la audiencia, si ustedes estuvieran frente a mí o en el escenario académico normal, cuando el docente pregunta alguna pregunta, nadie levanta la mano. Así tengamos muchas dudas. Y después, ¿con quién las resolvemos? Básicamente, giramos nuestro cuerpo a un... No, pues nos tocará buscar ayuda a ver quién entendió y no usamos la fuente real. Eso pasa con nuestros hijos porque nosotros mismos les enseñamos que eso es normal, quedarse callados desde el comienzo. Entonces, seamos concretos siempre. Hay que ser correctos, ¿sí? Y el término correcto no significa que nosotros usemos gramaticalmente adecuado, perdón, que no usemos la parte correcta de la parte gramatical. No, cuando yo hablo de que seamos correctos, es que seamos íntegros, que no les enseñemos a nuestros hijos desde muy pequeños a que las cosas se hacen dependiendo del acomodo. Entonces, les pongo un ejemplo. Resulta que yo tengo una deuda con un banco, ¿sí? Y me están llamando y mi hijo está acá y yo identifico el número. Ay, no, 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 contesta tú.
¿sí? Si es tal persona o si es de tal lado, di que yo no estoy, ¿sí? Que es que dejé el teléfono acá en la casa y me fui. Estoy siendo correcto con el lenguaje que estoy utilizando con mi hijo. Qué le estoy permitiendo generar a él? El término correcto es si realmente yo estoy expresándome adecuadamente, ¿sí? Si yo lo que busco es engrandecer mi léxico o engrandecer mi capacidad de comunicación o el famoso, el superhéroe, engrandecer el superhéroe para mi hijo, debo ser correcto y debo mostrárselo de esa forma. Debo también decirle, mira, tengo estas emociones, estoy triste, ¿sí? Estoy de mal genio, estoy indignado, estoy acongojado. Todas esas expresiones que me permiten a mí, al ser correcto con mi hijo, enseñárselas para que él sea capaz también de transmitírmelas y que podamos generar ese ambiente, esa audiencia adecuada entre los dos para que la comunicación sea bidireccional, como les digo. La coherencia también pasa dentro de las experiencias de los chiquitines, que son unas Biblias completamente en este tipo de comunicación. A veces ellos me dicen, no, es que yo estoy hablando con mi papá o con mi mamá y yo no sé, como que se les olvida que está hablando conmigo porque cogen el chat y empiezan a hablar y después, ay, ¿qué era lo que yo estaba hablando contigo, hijo? No, 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 es que eso no era así. Y la respuesta de ellos es, eso no era lo que estábamos conversando, ¿sí? Entonces, la coherencia básicamente permite que la comunicación sea fluida, pero las palabras adecuadas o empezar a buscar los términos adecuados, sino básicamente que la información fluya de una manera natural. La coherencia justamente está en eso, ¿sí? Cierren los temas con sus hijos, ¿okay? Por eso hablamos del desorden en la comunicación. Lo contrario sería la coherencia. Si ustedes tienen un tema específico, lo cierran y luego empiezan a hablar del otro. Ustedes son los responsables de llevar esa coherencia. Yo los invito a que si en algún momento le pregunten a sus hijos si les incomoda que de pronto escriban ustedes en una libretica la conversación con ellos. No porque no le estén poniendo atención, sino lo contrario, para que ninguno de los temas que ustedes tratan dentro de la conversación se quede abierto. Siempre hay que cerrarlos, ¿sí? Porque si no, esto mismo cuando ellos vayan a crecer o cuando vayan creciendo, van adoptando esos hábitos. Entonces, a veces uno les pregunta o pone una atención, porque pues yo he vivido la situación con mis hijas, de decir, voy a escuchar qué es lo que conversan y los chicos empiezan a conversar y conversar y conversar y después de qué era esto que estábamos hablando, ya después se les olvida completamente, porque no tienen un orden, o sea, la coherencia no está aplicada. Luego viene el término completo, ¿sí? Yo no puedo dejar palabras o frases inconclusas. ¿Por qué? Porque básicamente eso hace que ellos busquen información en otro lado. La fuente de información más importante siempre será la de sus guías. ¿Quiénes son sus guías? Los padres de familia. Ahora, cuando yo empiezo a generar la información completa, no quiere decir que yo tenga que tener la obligación de siempre tener toda la información. Yo puedo decirles, mira, no tengo esa información, no sé de qué me estás hablando, pero me comprometo a que la vamos a averiguar todos y nos vamos a educar los dos respecto a esa información. Entonces, eso da la posibilidad, primero, que yo quiera aprender con él, que yo quiera empezar a generar nuevos espacios y sobre todo que él va a tener la tranquilidad de decir, mi papá o mi mamá no saben, pero buscan la forma de saberlo, buscan la forma de aprender a mi lado. Entonces, eso es bastante importante que ustedes se lo lleven. El ser completo básicamente es cómo buscamos el equilibrio de la información entre los dos. Cuando ellos están en la adolescencia, que es la época más difícil por la que todos pasamos, y sobre todo como padres, nos cuesta conversar con ellos, porque ellos normalmente quieren un lenguaje más del lado de su juventud o de su experiencia o de su entorno, más diferente al que de pronto nosotros los podamos generar, lo cual me permite a mí una gran oportunidad de aprendizaje.
Busquemos esos espacios. No tratemos, o sea, tratemos, perdón, de siempre buscar la forma de que ellos conversen. Entonces, notoriamente encuentra unas situaciones como, no es que mi hijo me va a decir algo y después dice, no, 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 mejor olvídalo. ¿Sí? Y nosotros, obligación de decirle a ellos, no, mira, cuéntame qué era lo que querías transmitir, qué era lo que tú querías decir, permítete conversar conmigo. No es que no es importante, todo lo tuyo es importante. Dime qué es lo que está pasando. Muy seguramente en las primeras veces van a decir, no, 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 olvídalo. Pero seguramente cuando ya empiecen a ver que constantemente nosotros les estamos generando esa audiencia, ese ambiente, van a difícilmente buscar la forma de aislarse en la conversación, porque ya va a ser natural, ya va a ser fluido. Por último, el tema es el ser cortés, ¿sí? Porque a veces nosotros inconscientemente utilizamos palabras de forma agresiva con nuestras expresiones o nuestros modismos, nuestros ademanes que generan agresividad, ¿sí? Entonces, tenemos que ser corteses. Nosotros podemos estar muy disgustados con ellos, pero nosotros no podemos descargar nuestro disgusto o nuestra emoción en ellos. Hay una expresión que escuché hace muchísimos años y básicamente que son los famosos golpes de guante blanco, como lo veíamos nosotros en la época antigua, cuando básicamente los duelos o de las situaciones de inconformidad de los caballeros en su momento, lo resolvían a través de un golpe con el guante, ¿sí? Básicamente eso es un momento de agresividad, pero llevémoslo a hoy en día, es básicamente si yo estoy inconforme con algo, yo tengo que utilizar todas las 7 Cs y sobre todo, si no es menos importante, hago la aclaración, el que esté de séptima, el ser cortés. Yo puedo regañar a mi hijo, yo puedo llamarle la atención a mi hijo, pero debo hacerlo de una forma adecuada, cortés, sin agresividad, y no usar expresiones. Vuelvo a aclarar, me disculpo de antemano con las personas que les dicen, es que deja de ser idiota, deja de ser estúpido, deja de hacer ridiculeces, porque eso es lo que nosotros estamos viendo, ¿sí? O personas que usan lenguaje extremadamente vulgar dentro de sus ambientes, con sus compañeros de vida, y eso mismo le estamos generando a nosotros, a nuestros hijos. Entonces, la cortesía está en realmente no generar nada que me represente agresividad. Busquemos la forma, claro que se puede hacer. Entonces, ya para ir cerrando el tema, voy a generarles unos tips de comunicación que se pueden llevar. El primero es, escucha y evalúa el contexto, que lo hablamos antes, ¿cierto? Usa el lenguaje sencillo. Olvídense de tecnicismos, de frases rebuscadas, perdón la expresión, de frases que se escuchen muy muy wow, porque realmente eso no es un lenguaje que ellos puedan estar entendiendo. Cuida los tipos de lenguaje. Recuerden, el verbal, el no verbal y el paraverbal. El paraverbal es el más importante, es el que maximiza o minimiza el mensaje de lo que ellos están transmitiendo. Genera confianza con tus hijos. ¿Cómo uno no puede decirle, no es que necesito que confíes en mí? No, ellos tienen que ver y uno tiene que ganarse esa confianza. ¿Cómo la genera uno? Conversando con ellos, siendo correcto, mostrándole que yo puedo ser humano, que yo siento y que yo me puedo equivocar. Aquí es importante. Si sientes que te equivocaste en alguna de tus decisiones, en alguna palabra, dile tranquilamente, discúlpame, perdóname, me equivoqué, yo soy humano y tengo derecho a equivocarme y ahora cómo enmiendo el error que tuve contigo. Debemos hacerlo, enseñémosles que equivocarse es bueno, ¿sí? Y si yo me equivoco como padre, pues ¿qué esperamos de ellos? Que se pueden equivocar, pero que lo reconozcan, ¿sí? Que es el otro tema. Cuando ellos se equivocan, no quieren reconocer su equivocación, porque ellos ven que nosotros cuando nos equivocamos y ellos nos ven esa equivocación y nosotros no la reconocemos, eso hace que se genere esa famosa barrera. Cuida tus emociones, ¿sí?
Cuando yo digo cuida tus emociones, entonces ya vengo busquemos las herramientas necesarias para que podamos estar nosotros en paz con nuestras emociones. Sentir es completamente importante, ¿sí? Es de las cosas que nos han quitado a nosotros como sociedad. A nosotros nos quitaron muchas de las emociones porque nos enseñaron a aislarnos. Cuando estábamos tristes nos decían no sea triste, no sea bobo, ¿sí? Si va a llorar no llore, no sea bobo, no sea cobarde. Lo digo en mi caso porque así mi sociedad me lo cuestionaba desde un comienzo, cuando tenía esa situación. Entonces, cuidemos nuestras emociones, busquemos esas herramientas. Por ejemplo, en el tema del coaching a través de la escuela de COI, buscamos generar ese tipo de cosas. Cómo cuidar mis emociones que me permitan a mí poder transmitir cosas buenas. Y garantiza el mensaje, ¿sí? Esta famosa frase nosotros la usamos con frecuencia. ¿Me entendiste? ¿Me entendiste? ¿Me entendiste? Cuando realmente estamos utilizando la forma incorrecta de la expresión. Cuando yo le digo a la persona, ¿me entendiste? Estoy delegando mi responsabilidad del mensaje a esa persona. Lo adecuado es, ¿me hago entender? ¿Me hice entender? De tal manera que la persona pueda tener la oportunidad de decir, no eres claro o no he comprendido la información y yo, como generador de la información, tenga el espacio o la oportunidad de volver a transmitir el mensaje, buscar la otra forma de transmitir el mensaje. Entonces, la expresión siempre es garantizar el mensaje. ¿Me hago entender? Y otro que es importante, cuando ustedes generen algún tipo de interlocución con sus hijos, usan una frase muy sencilla todo el tiempo. Les invito a que la hagan. ¿Qué aprendiste de esto? ¿Qué aprendiste de esto? ¿Cuál es tu aprendizaje? ¿Mm? Y eso permite que ellos vayan entendiendo los contextos en los cuales nosotros estamos conversando para sus vidas, porque también eso hace que cuando ellos salgan a la sociedad no los maltrate, no los golpee, ¿sí? Porque tiene los argumentos suficientes para decir un no o para decir un sí. Cuando digo no, básicamente, ¿qué es? Cuando digan no a todo aquello que les haga mal, porque evaluaron el contexto, vieron realmente la magnitud de su decisión y lo hacen con carácter, con conciencia, y no porque nosotros les hayamos dicho, siempre cuando te estés enfrentado a la droga, tienes que decir no. ¿Mm? O a hacer cosas malas, delictivas, tienes que decir no. No, básicamente ellos ya se han formado de tal manera que pueden decir claramente con un no sin importar la condición en la que esté. Bueno, ya cerrando, por favor, si ustedes tienen preguntas, la idea es que reflexionemos un poco acerca de la información que recibieron. Entonces, escucho, vamos a ver si hay preguntas, que este es un espacio que dejamos al final justamente para eso. Si quieren de pronto ahondar en algún tema adicional, si fui claro en la información, si me hice entender adecuadamente, para que juntos construyamos unos espacios y generemos esa audiencia y empecemos a construirla con nuestros hijos. Bueno, hay una pregunta que constantemente me hacen y es, ¿qué hago yo para que mi hijo hable? ¿Sí? Cuando, cuando realmente se presenta esa situación, es muy preocupante. Les digo, porque lo he vivido dentro de los talleres que hago con los chiquitines. Cuando digo chiquitines son los niños, y que nosotros hablarlo. Entonces, el cómo hacerlo, ya les mencioné. Siempre tienen que buscar el cuándo, el dónde y el cómo. Ese es el secreto. Escuchen a sus hijos más allá de, de los llantos de los bebés o de esas primeras palabras de nuestros hijos. Enseñémosle a que todo lo que ellos digan es importante. Y el cómo lo construyo yo es mostrándoles que sí es posible. Cuando yo les digo a ustedes que pueden empezar, eh,
a construir es porque ustedes toman la decisión. Si quieren a través del chat, por favor, pueden empezar a escribir las palabras, las preguntas, perdón, que tengan. Si de pronto necesitan información adicional, que quieren que les comparta cosas ya directamente. Por ejemplo, les voy a dar una herramienta súper importante. En esa primera infancia, antes de los 5 años, hay un libro que se llama El monstruo de los colores, supremamente importante que lo desarrollen con sus hijos. ¿Dónde lo deben hacer? En cualquier escenario. Siempre, en cualquier escenario. ¿Cuándo? Cuando realmente ustedes tengan la disposición de conversar con sus hijos. Otro tipcito de pronto que ustedes pueden ver cuando preguntan el cuándo. El cuándo hacerlo, de pronto le empieza uno a cuestionar, porque pues obviamente uno dice, no, es que toca buscar el espacio adecuado, buscar que estemos solos, que estemos... No, realmente busquen siempre conversar con sus hijos. Todos los espacios son adecuados. Cuando uno empieza a... Pero acá hay una pregunta complementando justamente lo que estaba hablando y es, ¿cómo enseñarles a ellos que se pueden expresar? Yo lo hago, primero pregúntense cada uno, ¿ustedes son capaces de expresar realmente sus emociones? Porque si no han sido capaces de expresar las emociones, uno les dice, mmm, por ejemplo, en lo que les comentaba, el libro del monstruo de los colores es un libro donde justamente les invita a ellos a mirar qué expresión tienen los monstruos. Pero más allá de eso es yo cómo les expreso. ¿Sí? Hagan el juego de roles. Es un juego muy rico. Ustedes puedan entre los dos o con su ambiente familiar. Pueden estar con sus parejas y sus hijos a jugar los diferentes roles. Por ejemplo, a los chiquitines. Decirles, mira, vamos a cambiar. Hoy tú eres tu papá o tú eres tú o soy yo, soy tu mamá, entonces yo voy a ser tú, tú vas a ser tu abuela. Pónganse roles, básicamente del núcleo familiar, que les permitan a todos eh, empezar a generar ese tipo de ambiente. Entonces, ustedes, un ejemplo, pongan una bolsa, digan, bueno, vamos a jugar a los roles de familia. Y ustedes digan, vamos a poner ahí los papeles, vamos a hacer una bolsa, ser un tío, una hermana, un papá, una mamá, una abuela, los que ustedes consideren. Y van sacando el rol, ¿listo? Y ahí, ¿qué pueden decir? Vamos a ver, ¿cómo se comportaría el papá si está de mal genio? A quien le haya correspondido. ¿Sí? Y entonces ahí ellos ya van a empezarse a cuestionar, ay, ¿cómo hago? Entonces nosotros estamos a la obligación de decir, listo, vamos a hacer el papá gruñón. ¿Sí? Entonces, ay, ve, el papá alegre, cosas de esa forma que les permitan a cada uno aprender a expresar eso. Hay una constante de otras. Espero haber sido claro. Igual ahorita les dejo mi correo electrónico donde me pueden escribir, ya podemos mirar directamente. Hay una constante también y es que nosotros como padres nosotros hemos abandonado la responsabilidad de acompañar a nuestros hijos dentro de los procesos educativos. O sea, no sé por qué, en qué momento, como que cogemos a nuestros hijos y vamos y los tiramos allá a la escuela. ¿Sí? Porque uno dice, como padre, no sé, vuelve a dejar claro, no sé en qué momento se perdió que la responsabilidad de la formación educativa o la enseñanza educativa está en las manos de los profesionales académicos, en las instituciones, bien sea la psicóloga o bien sean los profesores, y nosotros nos desprendimos de eso, cuando realmente la educación está en la casa. En las instituciones académicas está el conocimiento, ¿sí? Está la forma de ese conocimiento y llevarlo a la sabiduría, pero la formación emocional está en nuestra responsabilidad. Entonces, es importante nosotros también volvamos a la escuela, volvamos a acompañar a los educadores
coordinadores académicos o los coordinadores disciplinarios o como se llame nuestra educación educativa nos convoquen a los famosos talleres de padre, asistamos, vayamos en esos espacios en los cuales podamos compartir charlas como esta, que nosotros seamos conscientes de decirle a las personas, wow, aquí voy a aprender, y no, perdón la expresión, aquí en Colombia decimos que mamera hacer esos talleres. Cuando no hagamos, compartamos todas esas experiencias. Las personas que se forman nos permiten a nosotros desarrollar muchas herramientas como esas, muchas, porque eso, entonces es muchísimo más fácil decir, bueno, tengo esta carencia, eh, voy a decir que la pereza, mamera, hacer eso todo. Quitémonos la pereza que tanto nos talleres. Cuando no, hagámoslo, peores. No, hagamos esos espacios, enriquezcámoslos entre todos, porque no hay nada más enriquecedor que los espacios de experiencia. Partamos, y esos son los que a los que yo voy a hacer. Para que nuestros hijos aprendan a esas experiencias, para que ellos vean, bueno, voy a la reunión de padres de familia, hay personas que se forman, no, qué pereza, que van a atender ellos, nuestros hijos van a aprender en temas también cuando los niños se sienten comunidad mal porque sus papás no van a los talleres o no van a esas reuniones. ¿Qué pasa con eso? Le generamos una barrera automáticamente. Entonces, ellos van a buscar a otro papá de otro compañero, otro amigo, que les reemplace esa situación. Lo digo por experiencia propia porque en mi entorno lo he vivido. Entonces, muchos o algunos compañeros de mis hijas me buscaban a mí, paz. Hoy en día lo siguen haciendo así. Eso no está bien. Eso no está bien. Y eso es porque yo como padre estoy fallando en algo y es básicamente no estoy generando un espacio de conversación. Eh, cuando normalmente perdona, que hay una pregunta que me parece interesante. ¿Cómo hablarle a mi hijo cuando sufre de miedos? ¿Sí? Sobre todo cuando se va a dormir solos. Básicamente esos miedos nosotros podemos generárselos. ¿Mm? El comportamiento es heredado viendo cuál es el comportamiento. Entonces, si yo soy una persona muy nerviosa como padre, yo le transmito esos nervios a mis hijos, ¿sí? Les pongo un ejemplo clarísimo. Si yo le tengo miedo al agua, yo, Jessy Parra, le tengo miedo al agua, y voy a ir con mi hijo a una piscina, ¿sí? A una alberca, como se conoce también en otros lugares del mundo, eh, y le digo a él, no te acerques ahí, te puedes ahogar, le estoy transmitiendo mis miedos a él y esos miedos se van agrandando, ¿sí? Y van generando esos espacios. O cuando yo digo inconscientemente es que yo le tengo miedo a la oscuridad, a mí no me gusta dormir solo y hago comportamientos como, por ejemplo, si yo estoy solo o tengo una vivienda de 2 plantas, empiezo a prender todas las luces, ¿sí? A mi hijo, que eso es lo normal para no sentir miedo. Y le estoy generando el miedo, le estoy transmitiendo el miedo a él. ¿Sí? Entonces es importante que lo que yo haga no se lo de a él. ¿Sí? Porque nosotros le heredamos ese tipo de cosas a nuestros hijos. Entonces a veces nosotros decimos, no, es que mi hijo tiene que dormir solo, pero es que no quiere. ¿Sí? Y no quiere es porque yo desde el momento en que nació, lo tengo todo el tiempo durmiendo en mi habitación. Entonces, ¿cuándo le voy a entregar yo la libertad? Cuando esté más grande. No. Ahorita está muy pequeño, está muy bebé. Entonces, ¿cuál es la edad adecuada para que él duerma solo? Les digo, el día 1. El día 1 es la edad adecuada. Que él tenga su espacio, bien sea una cuna, o sea, el espacio donde le determinen, y poco a poco irlo alejando, de tal manera que él entienda que él nace para dormir solo. Hoy en día hay muchos mecanismos de tecnología buenísimos que tienen la cámara térmica, la cámara sensorial, muy económicos. Y yo tengo el monitor en mi cuarto, al lado de mi mesa de noche o el tocador, y ahí lo puedo estar viendo. Entonces, eso básicamente es algo que yo genero. Bueno,
Bueno, acá hay otra pregunta también supremamente interesante. Ya nos salimos de esa primera infancia y vamos al tema de la adolescencia. Uy, muy difícil, muy difícil. ¿Sí? Y es el tema de la famosa vergüenza. ¿Sí? Que ellos suelen tener vergüenza por lo que yo digo como padre frente a los compañeros de ellos, ¿cierto? Entonces uno adopta la postura de mejor me quedo callado, no hablo, ¿sí? Porque es que, perdón la expresión, la puedo embarrar, ¿sí? Que embarrar es básicamente me equivoqué frente a todo el mundo. Aquí decimos, uy, es que voy a hacer el oso. ¿Mm? ¿Cómo realmente puedo hacer en ese escenario? ¿Qué te recomendaría? Mm, que busques básicamente un, qué es lo que está pasando con el lenguaje donde se está moviendo tu hijo. En este caso es para Concha. ¿Cuál es el lenguaje? Escúchalos. ¿Sí? Busca el espacio de escucharlos, no sé, en las reuniones, en las fiestas, en alguna cosa, para que tú entiendas cuál es el lenguaje de lo que se está generando. Y obviamente que tú tengas la tranquilidad de decir con toda la posición, la postura y la firmeza, que tus palabras sean adecuadas. Como les mencioné, si usan las 7 Cs, ¿sí? Ustedes van a garantizar el mensaje, ¿sí? Pero no pretendan que esto se haga de un día para otro, ¿sí? Si yo acostumbré a mi hijo, que vamos a suponer que tiene 14 años, si durante 14 años lo acostumbré a que él viva solo en su habitación, no pretendan que de un día para otro se siente a conversar con ustedes en el comedor, ¿sí? En la mesa, porque eso es poco a poco que se va logrando. Y empiecen con tiempos pequeños. Dile, mira, quiero que me compartas 5 minutos de tu tiempo aquí, sentémonos. Dejemos los teléfonos a un lado. Olvidémonos de que tenemos tecnología disponible a nosotros para que lo dejemos a un lado y empiecen a conversar. Ya después se va aumentando ese tiempo. Y él va, o sea, ellos automáticamente van a entrar en modo de PNL, que básicamente es programación neurolingüística, de decir, toda la información, estos espacios son enriquecedores y lo van a empezar a hacer, ¿sí? Yo lo digo por mi propia experiencia y por la experiencia de otros padres a los cuales les he recomendado este tipo de cosas, que ha sido un éxito, ¿sí? Empiecen de a poco, ¿sí? Un escenario que también pueden hacer con los adolescentes, salgan y compartan con ellos, ¿sí? Comparta, oye, quiero ver qué es lo que te gusta, ¿sí? Pero muéstramelo. Quiero conocer tu ambiente, que no debería ser conocerlo a los 14 años, hago la aclaración. Pero cuando yo reconozco que me he equivocado en algo, tengo la oportunidad de enmendarlo. Se hace a través de esos escenarios. Bueno, hay más preguntas, pero pues ya quisiera de pronto cerrar un poquito para no extenderme más. Si quieren, pueden enviármelas por el correo electrónico info@despiertanet.com. Acá voy a quitarme un poquito. Esa que ustedes ven acá arriba es mi marca Despiertanet, lo pueden encontrar ahí. Es mi web y pues ahí también tengo. Y recuerdo el correo electrónico info@despiertanet.com. Y con mucho gusto, sus inquietudes o sus casos individuales los podemos ir mirando. Muchas gracias por esta audiencia y sobre todo por darse a ustedes la oportunidad de empezar a crecer, ¿sí? Para que ustedes mismas construyan, ¿sí? Otra frase que les quiero dejar, no traten de arreglar nada. Lo que está dañado, ¿sí? Siempre construyan cosas nuevas con sus parejas, con sus hijos, con sus ambientes laborales. Siempre construyan. Quítense la famosa frase, es que hay que arreglar. No, lo que se arregla, desecharlo. Siempre construyan algo, sin importar que me conozca de mucho tiempo o muy poco. Nuestros hijos siempre son esponjitas, están absorbiendo todo, 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 todo lo que ven de nosotros. Enriquecedores generemos, eso mismo lo van a compartir con ellos. Lo digo por mi experiencia. Los compañeros de mis hijas siempre buscaron ese espacio con nosotros para conversar, ¿sí? Para que podamos nosotros empezar a hablar. Ellos buscaban conversar conmigo porque sabían que tenían un interlocutor. Nosotros podemos hacer eso mismo con nuestros hijos. Entonces,
Desde ya, muchísimas gracias. Espero haberles aportado algo en sus vidas y que podamos empezar a generar nuevos ambientes y sobre todo nuevas oportunidades para mejorar esta sociedad, para construir, perdón, construir esta sociedad que eh, tanta hostilidad que se está generando y que nos va a consumir a nuestros hijos. Se los va a consumir porque no los estamos preparando para eso y nosotros no estamos todos los días con ellos. Entonces preparémoslos para eso a través de la conversación. Y muchas gracias.